Hola, buenas noches. Hoy vamos a sumergirnos en el mundo de Julio Cortázar, uno de los grandes narradores argentinos del siglo XX, que en realidad nació en Bruselas en 1914, aunque creció en Argentina y por eso mismo lo tomamos como propio. Y más tarde él mismo se traslada hasta París, donde vivió gran parte de su vida. Su obra es un puente entre lo real y lo fantástico, entre cuentos, novelas y ensayos que rompen con las formas tradicionales y abren puertas a universos inesperados. Cortázar fue además un intelectual comprometido, apasionado por la música, el ajedrez, la literatura, utilizándola como un juego y sobre todo de exploración. Dentro de sus textos más recordados encontramos a Bestiario, de su primer libro de cuentos, publicado en 1951, donde aparece justamente Casa Tomada. Este es un relato breve, el que vamos a leer, que nos presenta a dos hermanos que habitan en una casona antigua, amplia y misteriosa en Buenos Aires, cuya rutina tranquila se ve interrumpida por la presencia extraña. Poco a poco los va desplazando de sus espacios, con un estilo simple, pero cargado de mucho simbolismo, donde Cortázar crea una atmósfera de tensión, de ambigüedad si se quiere, que convierte a la casa en un personaje más del cuento. Así que te invito a escuchar Casa Tomada, que se ha interpretado de muchas maneras, ya sea como una metáfora política, como un reflejo de lo desconocido, que interrumpe la vida cotidiana, o simplemente como un relato de misterio con tintes fantásticos. Pero lo cierto es que, al igual que toda la obra de Cortázar, nos va a invitar a leer bien entre líneas y a dejarnos llevar por esa sensación inquietante que solo él sabía transmitir. Déjamelo todo en mis manos, yo te voy contando esta historia. Casa Tomada, de Julio Cortázar. Nos gustaba la casa porque, aparte de espaciosa y antigua, hoy que las casas antiguas sucumben a la más ventajosa liquidación de sus materiales, guardaba los recuerdos de nuestros bisabuelos, el abuelo materno, nuestros padres y toda la infancia. Nos habituamos, Irene y yo, a persistir solos en ella, lo que era una locura, pues en la casa podían vivir 8 personas sin estorbarse. Hacíamos limpieza por la mañana, levantándonos a las 7, y eso de las 11 yo dejaba a Irene las últimas habitaciones por repasar y me iba a la cocina. Almorzábamos al mediodía, siempre puntuales. Ya no quedaba nada por hacer fuera de unos platos sucios. Nos resultaba grato almorzar pensando en la casa profunda y silenciosa, como nos bastábamos para mantenerla limpia. A veces llegábamos a creer que era ella la que no nos dejó casarnos. Irene rechazó 2 pretendientes sin mayor motivo. A mí se me murió María Esther antes de llegarnos a comprometernos. Entramos en los 40 años con la inexpresada idea de que lo nuestro, simple y silencioso matrimonio de hermanos, era necesaria clausura de la genealogía asentada por nuestros bisabuelos en nuestra casa. Nos moriríamos allí algún día, vagos y esquivos primos que se quedarían en la casa y le echarían al suelo para enriquecerse con el terreno y los ladrillos. O mejor, nosotros mismos la voltearíamos justicieramente antes de que fuera demasiado tarde. Irene era una chica nacida para no molestar a nadie. Aparte de su actividad matinal, se la pasaba el resto del día tejiendo en el sofá de su dormitorio. No sé por qué tejía tanto. Yo creo que las mujeres tejen cuando han encontrado esa labor el gran pretexto para no hacer nada. Irene no era así. Tejía cosas siempre necesarias. Tricotas para el invierno, medias para mí, mañanitas y chalecos para ella. A veces tejía un chaleco y después lo destejía en un momento porque algo no le agradaba. Era gracioso ver en la canastilla el montón de lana encrespada
resistiéndose a perder su forma de algunas horas. Los sábados yo iba al centro a comprarle lana. Irene tenía fe en mi gusto, se complacía con los colores y nunca tuve que devolver las madejas. Yo aprovechaba esas salidas para dar vuelta por las librerías y preguntar vanamente si había novedades en literatura francesa. Desde 1939 no llegaba nada valioso a Argentina. Pero es que es de la casa que me interesaba hablar, de la casa y de Irene, porque yo no tengo importancia. Me pregunto qué hubiera hecho Irene sin el tejido. Uno puede releer un libro, pero cuando el pullover está terminado no se puede repetirlo sin escándalo. Un día encontré el cajón debajo de la cómoda del alcanfor lleno de pañoletas blancas, verdes, lilas. Estaban con naftalina, apiladas como una mercería. No tuve el valor de preguntarle a Irene qué pensaba hacer con ellas. No necesitábamos ganarnos la vida. Todos los meses llegaba plata de campos y el dinero aumentaba. Pero Irene solamente le entretenía el tejido. Mostraba una destreza maravillosa y a mí se me iban las horas viéndole las manos como erizos plateados, agujas yendo y viniendo, y una o dos canastillas en el suelo donde se agitaban constantemente los ovillos. Era hermoso. ¿Cómo no acomodarme en la distribución de la casa? El comedor, una sala con gobelinos y la biblioteca y 3 dormitorios grandes quedaban en la parte más retirada, la que mira hacia Rodríguez Peña. Solamente un pasillo con su maciza puerta de roble aislada, esa parte del ala delantera donde había un baño, la cocina, nuestros dormitorios y el living central, al cual comunicaban los dormitorios, el pasillo. Se entraba a la casa por un zaguán con mayolica y la puerta cancel daba al living, de manera que uno entraba por el zaguán, abría el cancel y pasaba al living. Tenía a los lados las puertas de nuestros dormitorios y al frente del pasillo que conducía a la parte más retirada, avanzando por el pasillo se franqueaba la puerta de roble y más allá empezaba el otro lado de la casa. O bien se podía girar a la izquierda justamente antes de la puerta y seguir por un pasillo más estrecho que llevaba a la cocina y el baño. Cuando la puerta estaba abierta advertía uno que la casa era muy grande, si no, daba impresión de que un departamento de los que se edificaban ahora apenas para moverse. Irene y yo vivíamos siempre en esta parte de la casa. Casi nunca íbamos allá de la puerta de roble, salvo para hacer limpieza, pues es increíble cómo se junta la tierra en los muebles. Buenos Aires será una ciudad limpia, pero eso lo debe a sus habitantes, no hay otra cosa. Hay demasiada tierra en el aire. Apenas sopla una ráfaga, se palpa el polvo en los mármoles de las canzolas y entre los rombos de las carpetas de macramé. Da trabajo sacarlo bien con el plumero. Vuela y se suspende en el aire. Un momento después se deposita de nuevo en los muebles y en los pianos. Lo recordaré siempre con claridad, porque fue simple y sin circunstancias inútiles. Irene estaba tejiendo en su dormitorio. Eran las 8 de la noche y de repente se me ocurrió poner al fuego la pavita de mate. Fui por el pasillo hasta enfrentar la entornada puerta de roble y daba la vuelta al codo que llevaba a la cocina cuando escuché algo en el comedor o en la biblioteca. El sonido venía impreciso y sordo, como un volcarse de sillas sobre la alfombra y un ahogado susurro de conversación. También lo oí, al mismo tiempo o un segundo después, en el fondo del pasillo. Traía desde aquellas piezas hasta la puerta. Me tiré contra la puerta hasta que fuera demasiado tarde y la cerré de golpe, apoyando todo el cuerpo. Felizmente la llave estaba puesta de nuestro lado. Además, corrí el gran cerrojo para más seguridad. Fui a la cocina, calenté la pavita y cuando estuve de vuelta con la bandeja de mate, le dije a Irene: tuve que cerrar la puerta del pasillo. Han tomado la parte del fondo. Dejó caer el tejido y me miró con sus graves ojos cansados.
¿Estás seguro? Asentí. Entonces dijo recogiendo las agujas, tendremos que vivir de este lado. Yo cebaba mate con mucho cuidado, pero ella tardó un rato en reanudar su labor. Me acuerdo que tejía un chaleco gris. A mí me gustaba ese chaleco. Los primeros días me pareció penoso porque ambos habíamos dejado en la parte tomada muchas cosas que queríamos. Mis libros de literatura francesa, por ejemplo, estaban todos en la biblioteca. Irene extrañaba sus carpetas, un par de pantuflas que tanto la abrigaban en el invierno. Yo sentía mi pipa de enebro y creo que Irene pensó en una botella de esperidina de muchos años, con frecuencia, pero esto solamente sucedió los primeros días. Cerrábamos algún cajón de las cómodas y nos mirábamos con tristeza. No está aquí. Era una cosa de todo lo que habíamos perdido al otro lado de la casa. Pero también tuvimos ventajas. La limpieza se simplificó, tanto aún levantándose tardísimo, a las 9:30 por ejemplo. No daban las 11 y ya estábamos brazos cruzados. Irene se acostumbró a ir conmigo a la cocina a ayudarme a preparar el almuerzo. Lo pasábamos bien, y se decidió esto. Mientras yo preparaba el almuerzo, Irene cocinaría platos para comer fríos en la noche. Nos alegramos porque siempre nos resultaba molesto tener que abandonar los dormitorios al atardecer y ponerse a cocinar. Ahora nos bastaba con la mesa en el dormitorio de Irene y las fuentes de comida de fiambre. Irene estaba contenta porque le quedaba más tiempo para tejer. Yo andaba un poco perdido a causa de los libros, pero no afligir a mi hermana me puse a revisar la colección de estampillas de papá, y eso me sirvió para matar el tiempo. Nos divertíamos mucho, cada uno con sus cosas, casi siempre reunidos en el dormitorio de Irene, que era más cómodo. A veces Irene decía: fíjate este punto que se me ha ocurrido. ¿No te daba un dibujo de un trébol? Un rato después era yo el que le ponía ante los ojos un cuadrito de papel para que se viese el mérito de algún sello de Eupen y Melmadí. Estábamos bien y poco a poco empezábamos a no pensar, que se puede vivir sin pensar. Cuando Irene soñaba en alta voz, yo me desvelaba enseguida. Nunca pude habituarme a esa voz de estatua o papagayo. Voz que viene de los sueños y no de la garganta. Irene hacía que mis sueños consistían en grandes sacudones que a veces hacían caer el cobertor. Nuestros dormitorios tenían el living de por medio, pero de noche se escuchaba cualquier cosa en la casa. Nos oíamos respirar, toser, presentíamos el ademán que conduce a la llave del velador. Los mutuos y frecuentes insomnios. Aparte de eso, todo estaba callado en la casa. De día eran los rumores domésticos, el roce metálico de las agujas al tejer, un crujido al pasar las hojas del álbum filatélico, la puerta de roble. Creo haberlo dicho, era maciza. En la cocina y el baño, que quedaron tocando la parte tomada, nos poníamos a hablar en voz más alta, o Irene cantaba canciones de cuna. En la cocina hay demasiados ruidos de loza y vidrios para que otros sonidos se interrumpan con ella. Muy pocas veces permitíamos allí el silencio, pero cuando tornábamos a los dormitorios y al living, entonces la casa se ponía callada y a media luz hasta pisábamos más despacio para no molestarnos. Yo creo que era por eso que la noche, cuando Irene empezaba a soñar en alta voz, me desvelaba enseguida. Es casi repetir lo mismo, salvo las consecuencias. De noche siento sed y antes de acostarnos le dije a Irene que iba hasta la cocina a servirme un vaso de agua. Desde la puerta del dormitorio, ella tejía, oí un ruido de la cocina. Tal vez en la cocina o tal vez en el baño, porque el codo del pasillo apagaba el sonido. A Irene le llamó la atención mi brusca manera de detenerme y vino a mi lado sin decir una palabra. Nos quedamos escuchando los ruidos.
notando claramente que eran de este lado de la casa, de este lado de la puerta de roble, en la cocina y en el baño, o en el pasillo mismo, donde empezaba el codo casi del lado nuestro. Nos miramos siquiera. Apreté el brazo de Irene y la hice correr conmigo hasta la puerta cancel, sin volvernos hacia atrás. Los ruidos se oían más fuerte, pero siempre sordos, a espaldas nuestras. Cerré de golpe el cancel y nos quedamos en el zaguán. Ahora no se oía nada. «Han tomado esta parte», dijo Irene. El tejido colgaba de sus manos y las hebras iban hasta el cancel y se perdían debajo. Cuando vio uno de los ovillos que habían quedado del otro lado, soltó el tejido sin mirarlo. «¿Tuviste tiempo de traer alguna cosa?», le pregunté inútilmente. «No, nada. Estábamos con lo puesto. Me acordé que los 15.000 pesos del armario de mi dormitorio. Ya era tarde ahora». Como me quedaba el reloj de pulsera, vi que eran las 11 de la noche. Rodeé mi brazo, la cintura de Irene. Yo creo que ella estaba llorando y salimos así a la calle. Antes de dejarnos, tuve lástima. Cerré bien la puerta de cerrada y tiré la llave. No fuese que a algún pobre diablo se le ocurriera robar y se metiera a la casa a esa hora y con esa casa tomada. Bueno, mis queridos, esto ha sido todo por hoy. Nos encontramos mañana de nuevo, pero para leer un relato de John Connolly. En estos días va a salir un episodio del podcast que lo deja un poco tirado por cuestiones laborales y de facultad, que bueno, estamos tratando de no volvernos locos a esta altura del año y yo creo que todos estamos así. Así que nada, espero que te haya gustado, que puedas descansar y que hayas podido terminar el relato y no te hayas quedado dormido en el medio. Así que igualmente puedes escuchar estos relatos o cuentos cortos en el orden que desees y son extractos muchas veces de textos mucho más largos o ya sea obras pequeñas de autores que son tan grandes. Así que nada, que descanses, nos vemos mañana para continuar con otro cuentito antes de dormir. ¡Mua!